¿Qué tal, jóvenes alumnos? Buenos días. Les habla de nueva cuenta su profesor de Historia de México, el profesor Alejandro Geraldo Castro. Espero y deseo se encuentren muy bien todos ustedes en la seguridad de sus hogares y con mucho ánimo y muchas ganas de aprender. Pues bien, para esta ocasión, jóvenes, tenemos dentro de la secuencia didáctica el tema número 11, que se titula Elementos de tradición indígena en la cultura nacional. Este tema lo van a encontrar a partir de la página 102 hasta la página 107 de su libro de historia. El aprendizaje esperado para hoy, jóvenes, para este análisis, nos dice: valorarás la presencia de elementos de tradición indígena en la cultura nacional. Ese es el aprendizaje esperado que nos marca este tema, jóvenes. Y pues bien, jóvenes, comencemos por recordar pues que nuestra nación es un país multicultural. Ya lo vimos en un tema anterior. Tiene diferentes elementos que lo hacen muy rico en diferentes manifestaciones culturales, ya que nuestros componentes de la población nacional tienen diferentes orígenes, van desde los propios americanos, indígenas americanos, que descienden de los habitantes de Mesoamérica, también como los españoles, aquellos europeos que llegaron a conquistar estos territorios y que a su vez trajeron elementos de África, gente de raza negra, con sus costumbres, sus tradiciones, gente de Asia que llegó también a México, a este continente, y después, posteriormente, gente de otros países de Europa y del sur de América. Y más ahora con la globalización en que es posible llegar de un lugar a otro del planeta y llevar consigo tus costumbres, tus tradiciones, las cosas que te enriquecen como ser humano y que las compartes con los demás. México es por lo tanto un país multicultural debido sobre todo a su mestizaje cultural, y ese será el primer subtema que hemos de analizar, el que se titula mestizaje cultural. Pongan atención. Los mexicanos somos resultado del mestizaje de diversas culturas que se establecieron hace siglos en el territorio de lo que hoy es México. Sin embargo, una de las bases culturales más importantes fue la de los pueblos originarios del área de Mesoamérica. Si bien la cultura de los pueblos mesoamericanos fue transformada por la conquista y la colonización europea del siglo XVI, los indígenas sobrevivientes y aquellos que nacieron posteriormente crecieron en una realidad caracterizada por el dominio español y el encuentro forzoso con otros pueblos, o sea, otros elementos que se fueron agregando a estos nuevos que eran los europeos. En esa convivencia, jóvenes, en esa convivencia cotidiana de indígenas con españoles, africanos traídos como esclavos e incluso asiáticos que venían de Filipinas, de Oriente, de China, cada cultura aportó sus conocimientos, tradiciones y forma de ver y de relacionarse con el mundo. O sea, cada uno de esos individuos que llegaron con sus culturas propias aportaron al desarrollo y al cambio constante que se generaba aquí en lo que hoy es México en la época de la colonia. Aunque algunos aspectos se mantuvieron, otros se transformaron con el paso del tiempo. Los intercambios culturales generaron una nueva cultura con variaciones regionales que han hecho de este país, del nuestro, una nación de gran diversidad cultural.
Bien, hablemos ahora de aquellos elementos externos que enriquecieron la cultura nacional, jóvenes. Bien, ya hablamos acerca de que hubo un intercambio en nuestro territorio en el pasado muy importante. Este intercambio comenzó con la introducción de productos naturales y continuó con la incorporación de ideas, costumbres y formas de vida provenientes de Europa, África y Asia. Estas incorporaciones nuevas se explican debido a que los españoles primeramente buscaron reproducir en tierras americanas el mundo al que estaban acostumbrados y al que añoraban, al que extrañaban. Introdujeron entonces árboles frutales como naranjos, manzanos, limoneros y durazneros, entre otros. También trajeron animales como gallinas, cerdos, ovejas y vacas, que de manera muy rápida se incorporaron a la vida cotidiana de los indígenas mexicanos, que eran propios de esta tierra. Otros productos como la caña de azúcar y la harina de trigo se introdujeron a la dieta novohispana, o sea, a la de los españoles. Algunos productos como la manteca permitieron freír el maíz y dieron origen de este modo a una nueva y popular manera de consumirlo. Pues quién no conoce los sopes, las tostadas, las tortillas, los totopos. Imagínense qué rico, jóvenes. La población negra, aquellos que vinieron de África, quienes participaron prácticamente en todas las actividades novohispánicas que practicaban aquí los españoles, enseñaron a los indígenas a sembrar y cuidar nuevas especies como el mijo, el sorgo, el aceite de palma, la nuez, el tamarindo, la flor de Jamaica, una variedad de arroz y el café, entre muchos otros productos. Recordemos que estas personas africanas provenían de las plantaciones del sur de América y del Caribe, en donde se les usaba en estos sembradíos de estos productos, por lo tanto sabían mucho de estas siembras y aportaron aquí a los indígenas mexicanos su enseñanza de cómo sembrar la caña de azúcar, el arroz, la jamaica y esos productos tan importantes que ya mencionamos. Estas personas negras que venían en calidad de esclavos a México, traídos pues del mar Caribe, de las islas de Cuba, de Jamaica, de Haití y de otras regiones del mar Caribe, pero pues su origen sabemos que es África, ¿verdad? Pues bien, además, por ejemplo, los sones, los fandangos y guapangos, tan característicos de la música popular mexicana en nuestros días, tienen su origen en la mezcla de ritmos indígenas y africanos, así como instrumentos de percusión de estos pueblos con instrumentos europeos de cuerda. Otros elementos que en realidad provinieron de Asia y que algunas personas consideran que son típicamente mexicanos son la guayabera, es una prenda de vestir, una como camisola que utilizan mucho los políticos, ustedes la verán por ahí. Normalmente la gente cree que son de Mérida, Yucatán, de por allá o de la zona de Veracruz, pero no, estas vienen de Asia. El rebozo, prendas que son elaboradas con telas como la seda o el lino, provienen también de Asia, jóvenes. Es también el caso del paliacate, o sea, un pañuelo típico que estampado con motivos florales, originario de la India también, fíjense, de por allá. De China proceden otros productos y prácticas también arraigados en ciertas regiones de México, como las peleas de gallos, las piñatas, romper la piñata y los fuegos artificiales, elementos indispensables en las fiestas carnavales y festividades religiosas que celebramos actualmente en todo nuestro país. Imagínense cuántas cosas vienen de otros lugares y nosotros no sabemos, jóvenes. Así es de grande la importancia de este intercambio cultural. Pues bien, del mismo modo ahora veamos qué elementos de la tradición indígena están presentes en nuestra cultura nacional, porque así como cosas llegaron de fuera, también algunas o más bien muchos elementos de las culturas indígenas americanas sobrevivieron a la conquista europea y están muy presentes, quizás a lo mejor más que nunca,
dentro del acervo cultural nacional. Lo tenemos presente tanto en el lenguaje como en nuestros alimentos, en muchas tradiciones que tenemos y que seguimos hoy en día y que son fruto de nuestros antepasados de Mesoamérica. Veamos cuáles son estos. Los descendientes mesoamericanos adoptaron elementos de origen extranjero. Es cierto, ya lo vimos. El mundo indígena aportó numerosos componentes a la cultura de Occidente, lo cual también las enriqueció a los europeos que llegaron aquí a este continente. Originarios de nuestro continente son el tabaco, el chicle, el chocolate y el maíz. Estos tres últimos productos fueron incorporados a los alimentos de nuestro país y del mundo. El maíz principalmente es un alimento básico en la dieta de los mexicanos, el cual se cocina de muchas formas y fundamentalmente se consume como tortilla. Los tacos, el platillo más popular de México, requiere de este ingrediente, así como otros de la comida típica mexicana. Este cereal también tiene una enorme importancia comercial, ya que es usado como alimento de ganado para la producción de carne. A pesar de los riesgos que representa para la salud, el tabaco es otro de los productos de gran trascendencia económica en el ámbito mundial. Su consumo, que se extendió por toda Europa desde el siglo XVI, desde que los españoles los encontraron aquí en América, ese producto fue recomendado para curar algunas enfermedades como la artritis. ¿Se imaginan en aquel tiempo, jóvenes, lo que se pensaba? Sabemos que el tabaco es muy dañino, pero pues finalmente es algo económicamente que mueve muchas economías en el mundo y pues sigue presente por ahí. El producto de tradición indígena más popular en la actualidad en todo el mundo es el chocolate, o también que proviene del cacao, de una semilla, de un fruto de un árbol del cacao. Esta planta era usada ya por los mesoamericanos para preparar una bebida espumosa mezclada con flores y maíz. Esta bebida se servía en fiestas y ocasiones especiales como ceremonias y bodas. A la llegada de los españoles se le agregó azúcar y se exportó a toda Europa, donde rápidamente fue adoptada por las clases altas y el pueblo en general, pues para el siglo XIX el cacao fue transformado en Suiza como tableta hacia finales del siglo y se industrializó y de la manera que hoy todos lo conocemos, el famoso chocolate. Los indígenas pues lo consumían sin leche y sin azúcar, porque pues no conocían las vacas ni animales que dieran este producto, la leche, y tampoco conocían la caña de azúcar, su cultivo. Entonces la forma de consumir el chocolate era de una forma amarga, pero endulzada con miel y con otras cosas, y sobre todo se hacía a mano de forma muy espumosa. Era una bebida ceremonial y muy apreciada por los mesoamericanos y se integró a la dieta europea y a los españoles, y estos a su vez los llevaron a Europa, donde pues ya sabemos, ¿no?, la trascendental que es el chocolate. A quien no le gusta el chocolate, ¿verdad? Tradiciones. Bueno, pues en cuanto a tradiciones, el espectro en nuestro país es muy amplio, es enorme. Se le llama tradición a todos aquellos valores, creencias, costumbres y expresiones que una generación hereda de sus mayores y, por estimarlo valioso, conserva y transmite a sus descendientes. La herencia de los pueblos mesoamericanos también se puede percibir en fiestas religiosas y tradiciones que se celebran en el presente. Un ejemplo muy claro y quizás el más común, que casi en todo nuestro país se puede ver, es la celebración del Día de Muertos, jóvenes. Incluso desde que estamos en el jardín de niños, pasamos por primaria y secundaria, nos han ido formando con esta tradición, y en muchos hogares también se utiliza todavía hacer un altar de muertos. La idea es que el difunto vuelve una vez al año a convivir con sus seres queridos, quienes lo reciben con presentes que le gustaban mucho, con su comida favorita, su bebida favorita. Se le prepara un altar con su foto, y aunque aquí en el estado donde nosotros vivimos no es una costumbre muy antigua que nosotros tengamos, pues sí nos llegó con la gente que vino a nuestro estado a vivir de fuera y pues se ha quedado, y en realidad es una tradición muy bonita.
Eso es un ejemplo de tradición, algo que nos heredan nuestros antepasados y nosotros por estimarla pues la seguimos recreando y transmitiendo también a nuestros descendientes. Y México pues es un país de tradiciones, todos lo sabemos, es un país rico en tradiciones. Otro aspecto más que importante para señalar es el que tiene que ver con el lenguaje, jóvenes, la lengua. El término de la lengua, además de palabras como aguacate, tomate, tlapalería, elote y jícara, hoy conservamos un gran número de nombres de lugares y personas de origen náhuatl. Por ejemplo, Tlalpan, que significa lugar en tierra firme. Iztapalapa, sobre losas de agua. Tasco, que quiere decir en el lugar del juego de pelota. Xochitl, que significa flor. Y Cuauhtémoc, águila que desciende, entre muchos otros más ejemplos. La gran mayoría de esas palabras tiene su origen en el idioma náhuatl, debido a que en el tiempo en que llegaron los españoles, esta lengua, la de los mexicas, se había extendido por gran parte de Mesoamérica por medio de sus conquistas, su comercio y su cobro de tributos a otros pueblos, y también a que los españoles permitieron su uso durante gran parte de la época virreinal. Si bien el español, el castellano se impuso como la lengua dominante, aspectos de la cultura prehispánica sobrevivieron, como por ejemplo los antiguos nahuas usaban el reverencial tzin, que es una forma cariñosa de disminuir las cosas, de disminuir la palabra, y nosotros eso lo hemos transmitido al español, también haciendo diminutivo muchas cosas, como por ejemplo, si alguien se llama José, pues le decimos Josecito, Carla, pues Carlita, Alejandro, Alejandrito, y es una forma cariñosa que utilizamos para las personas, pero también la usamos en animales y en otras cosas. Ese es un ejemplo de como muchos otros que podríamos mencionar, de cómo el lenguaje de los antiguos mesoamericanos, también el maya, por ejemplo, en el sur de México, también se utiliza mucho mezclado con el español, con el castellano, y muchas de las palabras que utilizamos, por ejemplo, tlapalería, que es una tienda donde se vende pinturas, herramientas, etcétera. Tlapalería también es una palabra de origen prehispánico y sigue usándose mezclado para dar cuenta de cosas en español, ¿sí? También una de la parte de la que debemos estar más orgullosos nosotros por nuestra riqueza del mestizaje cultural son las técnicas artísticas propias de nuestro país que surgieron aquí, producto de la mezcla del arte indígena mesoamericano y de las técnicas artísticas que trajeron los europeos. Aquí vamos a hablar de un punto que se conoce como la grana cochinilla o Nachetztli, por su nombre el náhuatl. Fue un insecto, es una cochinilla, es un insecto que encontramos nosotros muy común en México, lo encontramos debajo de las piedras o creciendo entre unas plantas del desierto de los nopales. La cochinilla es un animalito que al ser machacado produce un colorante, una especie de tinta. Aquí en México se le dio ese uso en el México prehispánico, en el México antiguo, para la elaboración de tintura roja en códices, murales, utensilios y textiles. También cobró importancia mundial como colorante en China, en India, en las regiones productoras de telas finas. El uso de la grana cochinilla se extendió a la pintura al óleo que hacían los artistas y fue preferida por pintores renacentistas como Diego Velázquez en España, Tintoretto en Italia, por allá, y Rubens en Holanda. Grandes pintores utilizaron estos recursos que los indígenas mesoamericanos habían creado. Durante la época virreinal, este colorante, el de la cochinilla, también fue usado en códices, que eran las obras que hacían los indígenas donde escribían su historia, sus conocimientos y hacían sus dibujos. Los
Los códices eran hechos de papel, de un papel especial maché llamado aquí en Mesoamérica, y también en cuero de venado. Sobre estos tipos de papel se hacían las técnicas llamadas el estofado y el laqueado. Estofado es una técnica de recubrimiento de madera con láminas de oro, y el laqueado es un recubrimiento de madera en la madera con barniz o brillante o laca. Bien, también se hacía sobre esculturas religiosas importantes. Los artistas novohispanos, o sea, nacidos aquí en América, ese es el significado de novohispano, que significa nuevo español, como Cristóbal Villalpando y Juan Correa, lo utilizaron en sus cuadros. En los siglos XIX y XX fue como el color favorito de algunos pintores franceses como Eugène Delacroix, Paul Gauguin y Auguste Renoir. Imagínense, hasta allá llegaron estas técnicas de utilizar la tinta de la cochinilla y también del manejo de los recubrimientos de madera, que es el estofado y el laqueado. Y por supuesto, jóvenes, ¿cómo no mencionar una de nuestras grandes riquezas culturales, que es el origen de nuestros símbolos patrios? Algunos de los elementos de los pueblos originarios están presentes en uno de nuestros símbolos patrios. En el siglo, el rey Carlos I de España fue quien sugirió que el uso del águila parada sobre un nopal para el escudo de la Ciudad de México. Este símbolo tiene su origen en la mítica fundación del Adepetl de Tenochtitlán. Posteriormente fue adoptado por los criollos y usado por Ignacio Allende durante el movimiento insurgente durante la independencia. También Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, lo utilizó en la bandera de su imperio. Finalmente fue incorporado al escudo nacional en 1824. Nos estamos refiriendo a la leyenda azteca, aquella que nos dice que este pueblo anduvo de un lugar a otro buscando la señal que su dios Huitzilopochtli les había dado para que fundaran su ciudad, donde vivirían y formarían un gran imperio. Este símbolo se trataba de un águila devorando sobre un nopal a una serpiente. Todos los mexicanos sabemos esa historia porque es la historia de nuestra bandera, una de las más hermosas, por muchos considerada una de las banderas más hermosas del mundo, jóvenes. Perdón, ando malo de la garganta. Y reconocida mundialmente por nuestro escudo nacional, que es el águila devorando una serpiente precisamente sobre un nopal. Este es nuestro símbolo patrio, tiene un origen de los indígenas mesoamericanos, como pueden darse cuenta. Tiene una leyenda muy bonita que la respalda y que todo mexicano debe conocer. La bandera nacional. Otro de los aspectos desarrollados por nuestra cultura y que nos representa a nivel internacional, jóvenes, por supuesto, no podemos dejar pasar a la riqueza de nuestras zonas arqueológicas. Esta es otra valiosa herencia de las civilizaciones mesoamericanas. Son los monumentos y las zonas arqueológicas los cuales nos aportan información sobre nuestra historia, sobre nuestras ciudades en la antigüedad, abandonadas por cientos de años y cubiertas, algunas todavía incluso por la maleza en las selvas mexicanas, pero son ahí vestigios y han sido muchas de estas ciudades antiguas restauradas y conservadas como parte fundamental del patrimonio cultural de México. Algunos incluso han sido reconocidas como patrimonio mundial de México para el mundo, por evidenciar el esplendor del urbanismo mesoamericano, pues la mayoría cuentan con museos donde los arqueólogos exhiben parte de las piezas encontradas. Lamentablemente también nuestras áreas arqueológicas han sido saqueadas y muchas de sus riquezas, con sus tesoros que han encontrado estos bandidos, pues han sido llevados fuera de México
donde se han sido subastados, y pues lástima porque son cosas que los mexicanos vamos perdiendo, pero cada vez más vamos adquiriendo un valor por estas ciudades que están ahí siendo restauradas, siendo rehabilitadas, para que nosotros los mexicanos podamos disfrutarlas, comprender la historia de nuestros antepasados, su grandeza, ver cómo construyeron estas grandes edificaciones que son impresionantes, jóvenes, realmente hermosas, y vale la pena preservarlas junto con sus tesoros, visitarlas cuando podamos, porque están ahí para enriquecernos a nosotros como pueblo, están ahí para recordarnos que tenemos un pasado grandioso, el pasado mesoamericano. No se las pierdan, jóvenes, hay que cuidarlas.